Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Parece que estos últimos días ha vendido bastante Bitcoin ya el gobierno alemán. Se han quedado ya con pocos Bitcoins al momento, en el día de hoy. Eh, el mercado sigue rebotando en la semana, como veis, estamos en 58.762. Hemos superado alguna pequeña resistencia, pero de momento, pues la resistencia importante, como comentábamos ayer, son los 60.336. Estamos lejos de ese nivel y no parece que vayamos a llegar en el día de hoy. Así que, bueno, de momento un rebote técnico. Las bajadas habían sido muy bruscas la semana pasada. De hecho, la semana pasada fue la peor semana desde agosto del año pasado. Esta vela que estoy marcando aquí, esta fue la peor semana que hemos tenido. Bueno, incluso creo que fue peor que esa de agosto del año pasado. Yo creo que desde la caída de FTX no habíamos tenido una semana tan mala como la semana pasada en caída, en porcentaje. Y bueno, pues en esta semana, como digo, estamos rebotando algo, estamos acercándonos a esa resistencia, pero todavía no podemos dar por finalizado el proceso de corrección porque no ha superado ninguna resistencia de las importantes. En el gráfico diario, como vemos, ahora mismo nos estamos chocando con la primera resistencia importante, que es esta línea roja. Hemos superado ligeramente los 58.300, que era la resistencia, la primera que teníamos ahí, pero no parece tener fuerza para mucho más de momento en el corto plazo y estamos lejos incluso de la línea de tendencia bajista, que en el día de hoy pasaría por 60.800 y parece que está bastante lejos, como digo. De todas formas, los últimos 3 días sí que ha habido un rebote importante, como veis aquí, 3 velas alcistas. Pues la presión vendedora ha disminuido quizás un poco, pero no parece que haya desaparecido del todo porque si no los rebotes serían más fuertes, yo creo, ¿no? Entonces vamos a ver, ya dije, tenemos que esperar 3 o 4 semanas para saber seguro si esta zona ya es la zona de suelo o no. Yo creo que mínimo hasta el día 21 tenemos que esperar, porque como digo, pues todavía no hemos hecho nada, solo es un rebote después de una caída muy brusca y lo tendríamos que confirmar con superación de resistencias importantes para ver si esto ya es el final, pero no parece que en tan poco tiempo se haya podido formar un suelo, o sea que necesitaríamos como mínimo otra caída a esta línea de tendencia donde se ha apoyado últimamente, esta línea roja, para formar ya definitivamente un suelo que nos dé la vuelta a este movimiento, o veremos a ver qué es lo que pasa. Ya digo, hay que esperar yo creo que 2 o 3 semanas como mínimo hasta que veamos claramente si la presión vendedora ya ha terminado o no ha terminado. Porque la presión vendedora, desde mi punto de vista, no viene del gobierno alemán. Esas ventas no pueden influir tanto en el precio. Eh, esa cantidad de bitcoins son fácilmente absorbibles por el mercado. Por lo tanto, perdón, por lo tanto la presión vendedora debe venir de alguna otra parte y no sabemos si esa presión vendedora que viene de alguna otra parte ha terminado o no ha terminado. En cuanto al resto de mercado, pues estamos viendo caídas de Ethereum, por ejemplo, contra Bitcoin, así que no es un buen comportamiento. Los ETFs están a punto de salir y sin embargo, pues como veis, los 2 últimos días está retrocediendo contra Bitcoin. Y el resto de altcoins, pues bueno, más o menos han rebotado algo desde los mínimos, la mayoría. O sea, la mayoría no están en mínimos, han tenido un pequeño rebote contra Bitcoin, contra el dólar no, evidentemente, porque ha estado cayendo Bitcoin, pero bueno, parece que ya están en unos precios tan bajos que no hay más presión vendedora para las altcoins en este momento, todo lo contrario, parece que hay algunas personas que apuestan por algún rebote de las altcoins porque contra el dólar, desde luego, pues están devastadas, ¿no? Entonces, bueno, es normal que algunas personas piensen que están muy baratas y que el riesgo ahora mismo pues es mínimo, ¿no? Cardano también ha rebotado un poquito estos últimos días, como veis, y eso que es de las que peor está en el largo plazo. Algorand también. Bueno, en general todas tienen un pequeño rebote. Tenemos, por ejemplo, a AVAX también formando un pequeño suelo que de romperse los 4.727 pues le haría subir un poco. Pero bueno, ya sabéis, creo que en este ciclo las altcoins no se van a comportar muy bien. De hecho, ya no se están comportando muy bien con toda esta subida que ha tenido
Bitcoin desde los mínimos que marcó en diciembre del 2022 hasta ahora, pues las altcoins han tenido un comportamiento bastante malo. En otros ciclos, con esas subidas de Bitcoin, las altcoins ya habían tenido unas subidas importantes y son muy pocas, contadas con los dedos de una mano, las que se han comportado bien contra Bitcoin en esta fase del mercado, con lo cual pues nos está indicando que no hay mucho interés por las altcoins, ¿no? En general. Por alguna en concreto en particular sí, pero en general no. La dominancia de Bitcoin se mantiene alta y de hecho, como veis, los 2 últimos días está subiendo, lo cual habla de que el rebote de Bitcoin pues está siendo más importante que el de las altcoins. Y ya digo, poco más que comentar. Vamos a ver qué está haciendo Sol, por ejemplo, que es otra de las que la gente sigue con detenimiento. Tenemos aquí Sol subiendo un 0,46%, como veis ahí, por encima de la resistencia de los 23.870. Y nada, poco más. En general, ya digo, casi todas, si miramos una por una, no están en el suelo, han rebotado un poquito, pero como digo, tampoco es una cosa como para tirar cohetes. Simplemente, pues, bueno, esta, por ejemplo, está en los mínimos prácticamente. O sea, no es una cosa generalizada que las altcoins estén bien, sino más bien lo contrario. Lo único que se mantiene cerca de los máximos y con subidas importantes desde el 2022 es Bitcoin. Y volviendo a Bitcoin, pues ahí lo tenemos, 58.742 en este momento. Si vamos a gráficos menores, a un gráfico horario, pues vemos que ha superado alguna resistencia, pero ahora mismo, pues en la última hora, como veis, está retrocediendo y perfectamente se podría volver a meter en la zona que ha estado estos últimos días, porque, bueno, no creo que haya todavía suficiente fuerza compradora como para llevárselo mucho más arriba, ¿no? Como mucho esos 60.300, que es la zona de resistencia, y para superar esa línea de resistencia se necesita bastante más dinero en el mercado, bastante más interés que el que se ha mostrado en el corto plazo. Y la presión vendedora, como digo, no sé si ha terminado. Hemos rebotado un poquito, pero quizás estos precios vuelvan a ser interesantes para esas personas que están vendiendo, que no sé quiénes serán, la verdad. Y nada más, no hay mucho más que añadir. Noticias, ya digo, no había muchas, solo se habla eso de las ventas del gobierno alemán, que pues había quedado con menos de la mitad de los Bitcoin ya. No sé si seguirán vendiendo en el día de hoy o los próximos días. Por esa parte no creo que dure mucho la presión, porque se les acabarán enseguida. Pero como digo, hay algo más, hay alguien más que está vendiendo en el mercado, que no sabemos quién puede ser, porque esa presión vendedora que ha habido ha sido muy fuerte, no ha sido una venta de un puñado de bitcoins como los que tiene el gobierno alemán, sino que ha sido más. Entonces, no sabemos si eso ha terminado o no ha terminado, y para cuando lo sepamos, ya digo, habrán pasado 2 o 3 semanas. Tenemos que observar mucho el mercado y ver si los precios más o menos vuelven a comportarse más correlacionados o de manera más consistente con lo que están haciendo las bolsas, que por cierto siguen en máximos. No hay ninguna debilidad de momento, pero que en cualquier momento podríamos encontrarnos con una corrección importante, porque fijaros la subida que llevamos desde abril. O sea, desde abril prácticamente no ha parado de subir el SP500, no ha parado de subir el Nasdaq. Y como digo, pues hemos llegado a un punto en el que en algún momento podría llegar alguna corrección importante. Y ahí es donde tenemos que ver realmente cómo reacciona Bitcoin. Si es capaz de soportar esa presión vendedora que vendrá motivada por correcciones en la bolsa, o no es capaz de soportarlo. Así que por eso digo, 2 o 3 semanas son importantes, y una corrección de bolsa importante sería clave para saber dónde estamos. Porque si se produce una corrección de bolsa importante, por ejemplo, y Bitcoin no pierde los mínimos que hemos tenido estos días, ese sería un buen punto de entrada. Porque al final la bolsa volverá a rebotar. O sea, cuando tenga una corrección volverá a rebotar. Y si Bitcoin es capaz de aguantar la corrección de la bolsa sin perder soportes, entonces será un punto bueno de entrada. Si Bitcoin pierde soportes cuando cae la bolsa, pues tendremos que estar atentos a cuando la bolsa rebote también para, para tomar posiciones, porque yo creo que ese será el punto en el que se vuelvan a coordinar los mercados. Ahora mismo están descoordinados y, y necesitamos que se vuelvan a coordinar para tener referencias claras. O sea, porque al final
más o menos todos los activos se comportan parecido y el único que ha estado comportándose diferente estas últimas semanas ha sido Bitcoin, pero diferente en lo negativo, porque estamos acostumbrados a que Bitcoin se comporte diferente en lo positivo, pero que se comporte diferente en lo negativo no suele ser lo habitual. Un comportamiento tan diferente, tan divergente con las bolsas en negativo, es muy difícil encontrarlo en Bitcoin, en la historia de Bitcoin. De hecho, en la historia moderna de Bitcoin, es decir, a partir de que es un activo que es conocido por todos y que cotiza en mercados tradicionales, es decir, desde que existen ETFs, no este año, sino me refiero a los ETFs que había también anteriormente de Canadá, etcétera. Es decir, desde la historia reciente de Bitcoin, desde el 2018 para aquí, no creo que en ninguna ocasión haya tenido un comportamiento tan divergente con las bolsas como en esta ocasión. Es la primera vez con un comportamiento divergente tan negativo. Evidentemente, cuando era un activo no conocido, ahí sí que podía tener comportamientos totalmente divergentes porque pues, cuando estaba a 10 dólares o a 30 dólares nadie conocía Bitcoin y no tenía ningún comportamiento relacionado con la bolsa. Pero a partir de que es un activo importante, con una capitalización alta y que más o menos hay actores institucionales actuando en él, pues ya digo, este comportamiento tan negativo no se había visto, ¿no? Por eso digo que sería interesante que se volviesen a coordinar, que la bolsa tuviese una corrección, que Bitcoin tocase mínimo con esa corrección de la bolsa y a partir de ahí otra vez volviesen a estar correlacionados. Eso sería un punto de partida importante, que de momento, pues como digo, no lo tenemos y necesitamos 2 o 3 semanas seguramente para que sepamos otra vez en qué punto estamos del movimiento, ¿no? Así que nada, eso es lo que os quería comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.